Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Solo me reconozco en el tedio. El tedio es la verdad, el estado puro, dijo Jacques Rigaud, poeta surrealista y dadaísta francés. El viento me había comido parte de la cara y las manos. Me llamaban Ángel Harapiento. Yo esperaba. Fragmento de un poema de Alejandra Pizarnik, poetisa argentina. Hay silencio en la calle. Solo junto a la ventana no espero a invitados ni amigos. Fragmento de un poema del poeta ruso Sergei Esenin. Edward Hopper, el reputado pintor neoyorquino que vivió entre 1882 y 1967, fue un hombre solitario, tímido e introvertido, que miraba al mundo a través de esa perspectiva que le daba su carácter y, en su pintura, no hizo otra cosa que plasmar esa forma de mirar. Los motivos de sus cuadros están impregnados, efectivamente, de una atmósfera de soledades urbanas deprimentes. La melancolía y la soledad son un denominador común de sus cuadros. Por lo demás, Hopper vivió una vida no muy feliz de pareja con Josephine Nivison, también pintora. Ella fue modelo de casi todas las mujeres que retrató en sus pinturas. Siempre se trata de mujeres que, aun en compañía, viven aisladas, mirando sin esperanza al suelo, leyendo un libro o contemplando por la ventana un paisaje indefinido. Josephine cuenta en sus diarios que Edward estaba dominado por tres impulsos: el arte, el deseo de conducir un auto y el sexo. Respecto del sexo, cuenta ella que se sentía marginada por los hábitos eróticos de su marido, porque, aun habiendo llegado virgen al matrimonio, enseguida se percató de que el sexo para Hopper solo funcionaba para él mismo, y que, en realidad, era un placer solitario, para el cual ella era un mero instrumento. Literalmente decía que el sexo que practicaban era totalmente en su beneficio, solo para él. Lo cual es demostración de esa mirada solipsista que le lleva a ver los personajes encerrados en sí mismos que pueblan sus cuadros. También contó Josephine en una entrevista que la amargura de Hopper era aplastante. Efectivamente, Hopper enfrentó con frecuencia periodos de depresión, y un amigo suyo refiere que sufría durante largos periodos de una inercia invencible, sentado durante días seguidos frente a su caballete, sumido en una desdicha sin remedio, incapaz de levantar una mano para romper el hechizo. Una parálisis que también afecta a los personajes de sus cuadros. Todo esto que extraemos de su vida sería suficiente para pensar que la pintura de Hopper no era una especie de crónica de su tiempo, sino que brotaba exclusivamente de su maltratada intimidad. Como él mismo dijo, el buen arte es la expresión exterior de la vida interior del artista, y su vida interior resultará en su visión personal del mundo. Pero, sin duda, el hecho de que su obra haya alcanzado la repercusión que ha tenido ha de querer decir que también sintonizaba con el espíritu de su época, y que la soledad y la melancolía que él transmitía en sus cuadros encontró un eco consistente en el mundo de solitarios y melancólicos en que le tocó vivir. De modo que cabría decir que por debajo de las diversiones, evasiones y aturdimientos que caracterizan esta época nuestra, siguen latiendo esa soledad y esa amarga melancolía que Hopper refleja en sus cuadros, sobre los cuales haremos al final del vídeo una exposición acompañada de breves textos. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset,
el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Al revés de lo que nos ocurre al contemplar, por ejemplo, los cuadros de los románticos, que siempre están, de una o de otra forma, llenos de energía, al confrontarnos con los de Edward Hopper, sentimos que nuestro pulso empieza a decaer. Los personajes de sus cuadros mantienen una actitud pasiva y desmadejada que parece esconder, sin embargo, una angustia o una amargura latentes. Lo que más llama la atención de la pintura de Hopper es precisamente la forma en que refleja lo que debería pasar, pero no pasa. El vacío que asoma frente a quienes pueblan sus pinturas. Allí donde su aparente actitud de espera apunta hacia alguna clase de acontecimiento que no acaba de llegar, o de expectativas que quedan interrumpidas o congeladas antes de que lo que las promueve llegue a producirse. Encontramos un paralelismo entre la pintura de Hopper y cierta literatura también característica de este tiempo, como por ejemplo Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Esperando a Godot es una obra de este teatro que asumió la tarea de reflejar aquel sesgo en la perspectiva sobre las cosas que enfrenta al hombre contemporáneo con el absurdo de la vida, sin llegar a articular maneras de sobreponerse a él, porque frente al absurdo, ese arte y esta literatura se declaran impotentes. Escribió Samuel Beckett esta obra de teatro a finales de los 40, cuando Hopper había alcanzado su madurez como pintor. La obra se divide en dos actos, y en ambos aparecen dos vagabundos llamados Vladimir y Estragon, que esperan en vano junto a un camino a que llegue un tal Godot, con quien quizás tienen alguna cita. El público nunca llega a saber quién es Godot, qué tipo de asunto han de tratar con él estos vagabundos y por qué es tan aparentemente importante para ellos. En determinado momento aparece en escena un muchacho que hace llegar a Vladimir y a Estragon el mensaje de que Godot no vendrá hoy, pero vendrá mañana por la tarde. El caso, sin embargo, es que el tal Godot nunca acaba de aparecer. Si buscáramos una metáfora gramatical para describir la posición de los personajes pintados por Edward Hopper, incluso la de los escenarios que escogía, la mejor sería probablemente el signo entre paréntesis. Individuos dentro de una habitación de hotel que han llegado de algún sitio y que habrán de ir a otro, pero que ahora, sin embargo, no están ni en Pinto ni en Valdemoro, ni en el lugar del que vienen, ni en el otro hacia el que van. O que sus personajes se acomodan en los asientos de un teatro en el que la función todavía no ha comenzado. O que leen el diario o un catálogo de algo con aparente despreocupación, aunque latente inquietud. O que cruzan los brazos y pasan, a veces, al estado de introversión. O que se toman una copa en un bar, alargando la hora de volver a una casa que no parece atraer lo suficiente. O que miran, no se sabe si a la lejanía o al vacío. O que fuman un cigarro antes de ponerse en actividad, o porque precisamente han de rebajar esa actividad al grado de mera inquietud sin destino. Personajes, pues, que están realizando en general gestos que denotan interrupción, estado de latencia, o mejor, tratemos de alcanzar la textura más profunda y dramática de las situaciones que viven, mejor aquello que en la obra de Beckett quedaba expresado en esta patética exclamación. Nada ocurre, nada viene, nada va, es terrible. Los mismos escenarios de las pinturas de Hopper
vienen a ser también como los paréntesis, acotaciones de algo a lo que, por definición, le falta significado por sí solo. Gasolineras, es decir, lugares intermedios entre lo que ya se dejó atrás y lo que aún no ha llegado, o casas junto a un camino o una vía de tren, como si fueran producto de la disecación de un dinamismo que vendrían a expresar ese camino o esa vía de tren, pero que, a falta de por qué y de para qué, quedó allí interrumpido. O momentos del día en transición. Tal vez es casi de noche o ya totalmente de día, pero se trata de momentos indeterminados, al menos en cuanto a lo que en ellos tocaría hacer de una genuina manera. En ocasiones, Hopper toma el punto de vista del voyeur, pintando lo que ocurre ventanas adentro de los edificios, pero su parálisis vital sigue sin dejarle observar situaciones interesantes o excitantes. Esto es, que hayan alcanzado ya alguna clase de culminación o de rotundidad en cuanto a su poder de comunicar algo. Una vez que ha entrado en las habitaciones de las viviendas, se conforma, por ejemplo, con ver a una mujer haciendo la limpieza de su casa, o a una pareja que está haciendo tiempo, puesto que no parece tener que hacer otra cosa, o simplemente a una mujer sentada o a un oficinista junto a la ventana, ellos mismos víctimas de ese modo de ser propio de quien no sabe a dónde ir o qué esperar. Creo que la vida de cada individuo se va configurando alrededor de unas pocas constantes vitales, como si quisiera dar definición al destino por el que se rige en una especie de sentencia epigramática, que bien podría acabar transcribiendo en forma de epitafio una vez concluida aquella. Un artista plástico como Hopper nos da la facilidad de observar cómo sus constantes vitales quedan incorporadas a sus cuadros de manera persistente a lo largo del tiempo. Incluso podemos intuir cómo tales constantes impregnarían el conjunto de las facetas de su vida. El epigrama que serviría a Hopper como resumen a la hora de dar cuentas de su vida en la hora postrera podría ser: me he pasado la vida esperando, pero no he llegado a saber qué. En otro tiempo, los hombres tenían resuelta esa espera. Aspiraban a alcanzar la visión de Dios, que, si bien negada en esta vida, habría de llegar a alcanzar en otra vida postrera. Hoy Dios, el God de Beckett, ha muerto, y los hombres nos hemos quedado en gran medida sin saber cómo sustituir esa espera de llegar hasta él por otra capaz de dar contenido no ya a una vida futura y trascendente, sino a esta empequeñecida y vulgar que nos queda por vivir en este mundo. Más exactamente, aún no hemos aprendido a gestionar nuestra vida sin la ayuda de un ser que paternalmente nos la dirija. Luigi Pirandello escribió otra de las obras de teatro características de nuestra modernidad y que nos ayuda a perfilar un poco más la situación existencial del hombre contemporáneo. Tituló esa obra 6 personajes en busca de autor, y en ella el público es confrontado con la llegada inesperada de 6 personajes durante los ensayos de una obra teatral. Incidentalmente, otra de las obras de Luigi Pirandello, El juego de roles. Personajes que insisten en que se les suministre una vida, en que se les permita contar su propia historia, que es ni más ni menos la de su propia vida, pero que por lo visto necesita ser sancionada o reconocida como algo necesario por un ser trascendente, por un autor. Personajes, pues, que sienten que no son protagonistas de sus vidas, que han de esperar a que alguien, el director de la obra, acepte elevar esas vidas hasta un escenario en el que sientan que ya están viviendo de verdad, que eso que les pasa no es una mera contingencia o azar, sino algo que consigue tener sentido,
entidad suficiente como para dar contenido a una vida. Parece, pues, que esta época nos empuja a vivir efectivamente entre paréntesis. Nadie va a venir a decirnos lo que hemos de hacer con nuestra vida. Ningún acontecimiento categórico vendrá desde fuera a redimirnos de nuestras insuficiencias. Y mientras sigamos esperándolo, estaremos como el pintor de brocha gorda al que se le ha caído la escalera, colgados de la brocha. O, como los personajes de Hopper, oteando el horizonte a ver si acaba de llegar lo que resolverá nuestra situación. U observando lo que ocurre en la vida de los demás a través de las ventanas, por si es allí donde está ocurriendo algo trascendente. O, en fin, acomodándonos en nuestros asientos del teatro de la vida, dispuestos a asistir a la función teatral, bien como espectadores o incluso como actores que demandan tener en ella un papel, pero no saben cuál, porque la obra no acaba de empezar. El final de la obra de Beckett es conocido. Después de esperar infructuosamente a que llegue Godot, este es el último diálogo entre los dos protagonistas. Dice Vladimir: ¿qué? ¿Nos vamos? Y Estragon contesta: sí, vámonos. Pero ninguno de los dos se mueve de su sitio. Todavía no sabemos los hombres de este tiempo a dónde ir. Repasemos ahora, como ya dijimos, algunas de las obras más significativas de Edward Hopper. Estar en un punto intermedio, a pesar de que ya esté cayendo la noche. Debería intentar empezar. No hay motivos para vivir, pero tampoco hay motivos para morir, dijo el poeta francés Jacques Rigaud. Yo regaba de lágrimas la almohada en el secreto de la noche. Decidí levantarme del lecho para concluir de una vez la vida intolerable. Texto de José Antonio Ramos Sucre, poeta, ensayista y diplomático venezolano. Todo arriba y abajo es lo mismo y proviene de lo mismo. ¿Hasta cuándo, pues? Este es uno de los pensamientos que dejó escrito Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, que vivió entre el 121 y el 180. El vacío, la soledad, el silencio. Solo nuestra inquietud parece dotarlos de vida, como ocurre con los fantasmas. Quizás acabe llegando hasta mí algún motivo. Yo no soy ni yo ni el otro, soy tan solo algo intermedio, pilar del puente del tedio, que va desde mí hasta el otro. Fragmento de un poema de Mário de Sá Carneiro, poeta portugués. Todavía no sabemos lo que va a suceder. Esperemos, pues, a que alguien levante el telón. He de irme ya, pero ¿a dónde? El día es largo y triste. Uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. Fragmento de un poema de Leopoldo Lugones, poeta y escritor modernista argentino. Oigan, si encienden las estrellas es porque alguien las necesita, ¿verdad? Es indispensable que todas las noches sobre los tejados arda, aunque sea solo una estrella. Fragmento de un poema de Vladimir Mayakovsky, poeta y dramaturgo revolucionario ruso-soviético. Tal vez alguien me esté esperando. Ahí va mi dolor pegando saltos por el salón alfombrado de rojo, mi satén de ternura encebado, todos los encajes de mi ansia rotos. Nuevo fragmento de un poema de Mário de Sá Carneiro. En los largos crepúsculos profundos, poblados de un recóndito silencio, recuerdo el verso aquel que me emociona.
la hora en que se agravan los enfermos. Fragmento de un poema de Francisco López Merino, poeta argentino. Estate tranquilo, por favor. Todavía falta un rato. Yo lloro debajo de mi nombre. Afuera hay sol. Fragmento de un poema de Alejandra Pizarnik, poetisa argentina. Cuando alguien sepa que le estoy esperando, quizás venga y me llame. En la sustancia de tu palidez habita algo de candor y de luna, algo de infancia detenida y también un poco de angustia. Fragmento de un poema de Francisco López Merino, poeta y escritor argentino. Por si todo resultara decepcionante, tal vez fuera mejor quedarse en el momento anterior al comienzo de las cosas. El poeta aspira a la inmovilidad natural, sagrada, al silencio, a la muerte. Esto lo dijo Cesare Pavese, escritor y poeta italiano. Me asomé a ver si esta vez había suerte, pero seguía sin pasar nada. Estrellas, luces pensativas, estrellas, pupilas inciertas, ¿por qué os calláis si estáis vivas? ¿Por qué alumbráis si estáis muertas? Fragmento de un poema de José Asunción Silva, escritor y poeta colombiano. Espera un poco, mujer, tal vez venga alguien. Parece que no vienen todavía. Aún es temprano, pero no sé muy bien respecto de qué. Luego, desencantado de la vida, filósofo sutil, a Leopardi leyó, y a Schopenhauer, y en un rato de spleen se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un fusil. Fragmento de un poema de José Asunción Silva. Mi vida fue un sueño sin la clara certidumbre del día, dejó dicho Thor Johnson, poeta noruego. Hasta el próximo vídeo, amigos.